Hola, buenas tardes. Una disculpa enorme porque ya no encontré la liga que estaba fija ayer, pero bueno, pudimos volver a programarla, afortunadamente. Pues gracias por la asistencia el día de hoy, aunque no es nuestro horario, les agradezco mucho que estén presentes para hacer más ejercicios y aterrizar los conceptos que son un poco abstractos en ese terreno de la termoquímica, pero tienen una aplicación tan importante que se incluyen en el curso como parte del contenido. Bueno, entonces yo quisiera hacer, mientras se conecta el profesor, quisiera saber si hay alguna duda o comentario sobre los conceptos que vimos el día de ayer al respecto de la entalpía, el cambio en su valor numérico, la manera en que se puede utilizar como un factor de conversión esta energía que no teníamos antes en las reacciones químicas, es la energía y los coeficientes de la ecuación balanceada, por ejemplo. La ley de Hess, que yo sé que es un tanto audaz, ¿no? Por la propuesta eh, del investigador. Estoy aquí exponiendo justo la ley de Hess, Henry Hess, en 1840. Quería yo recordar este año. En 1840, él propone utilizar las reacciones químicas como ecuaciones matemáticas. Y entonces, el considerar que lo que hay en productos en la misma cantidad que en reactivos en otra de las ecuaciones químicas, si estas se realizan de forma consecutiva, se pueden cancelar simplemente como si estuvieran en miembros diferentes de una misma ecuación química. Eso es algo muy interesante y eso le dio un impulso impresionante a los resultados termodinámicos, porque entonces reacciones que no se sabía qué energía tenían involucrada, o porque era costoso, o porque era peligroso llevarlas a cabo, se podían calcular teóricamente con la ley de Hess, haciendo combinaciones de reacciones con su energía involucrada, que ya eran conocidas, y utilizándolas como si fueran simplemente ecuaciones que podemos alterar en cuanto a su coeficiente estequiométrico, que podemos invertir para poder sumarlas y tener como resultado una ecuación que nosotros queremos estudiar. Aquí, por ejemplo, si sumamos el agua sólida, más agua líquida, me quedaría así, agua líquida en los reactivos. Para dar, voy a sumar como esta expresión de aquí nos indica, agua líquida, estoy sumando estos dos. Primero sumé estos dos, que sería agua sólida más agua líquida, y ahora voy a decir que eso es igual, como si fuera una ecuación matemática, a agua líquida más agua gaseosa. Entonces, si yo tengo como reactivo y como producto en la misma sustancia, en la misma proporción molar, es decir, si yo tengo un mol eh, de agua líquida, líquida, ajá, en los reactivos, y un mol de agua líquida en los productos, quiere decir que en realidad lo que estoy produciendo
en una reacción, en una etapa, lo estoy utilizando en la siguiente. Entonces lo puedo cancelar. Como se cancelan los términos que son iguales en miembros de una igualdad, de una ecuación. Así lo propuso Henry Hess. Esto, como les digo, le dio un impulso enorme a la termodinámica. Vamos a ver el día de hoy ejercicios donde podemos aplicar estos conceptos para que nos quede un poquito más claro. Le voy Bueno, a pedir al profesor que nos haga el favor de conducir este taller, sí, por muchas favor. gracias, doctora. Y Muchas también muchas gracias. gracias por hacer la sesión. La vez pasada fue un problema, pero bueno, ahora parece que es más sencillo así, ¿no? Gracias. Gracias. Se borró al principio, pero aquí estamos. Muy bien. Adelante, por favor. Bueno, les voy a compartir toda mi pantalla. Ah, ¿podría permitirme compartir, por favor? Listo, gracias. Bueno, creo que ya les estoy compartiendo. ¿Sí se ve? Bueno, voy a presentarles la solución a 4 problemas que son como los problemas que tienen en general ah, los tipos de ejercicios a los que se aborda en este tema de termoquímica, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con el ejercicio uno. Dice, considere la siguiente reacción y tenemos la reacción del metanol en forma gaseosa que nos da monóxido de carbono gaseoso y nos da también hidrógeno, ¿no? En forma de gas. Y nos dice que el cambio de entalpía estándar, aquí solo para recordar, esta esferita arriba, como superíndice derecho de la entalpía, nos dice que es a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿vale? Solo es un dato que hay que recordar. Y bueno, nos dice que es más, se le pone el símbolo más solo para que quede claro que es positivo, de 90.7 kilojoules, ¿vale? Y nos pregunta en el primer inciso, ¿se absorbe o se libera calor durante esta reacción? Bueno, y como ya habíamos visto a lo largo de la clase pasada, como el cambio de entalpía es un valor positivo, por eso les digo que se hace énfasis con el signo positivo, es mayor que cero, entonces se absorbe calor. Es decir, el signo, bueno, sí, el signo del cambio de entalpía es el que nos dice si se absorbe o se libera calor. Pero hay que ser específicos con quién es el que lo absorbe y quién es el que lo libera. Entonces parece que recordar que cuando nos preguntan si absorbe o libera, estamos hablando desde el punto de vista del sistema. Y el sistema es nuestra reacción. Es decir, que si tuviéramos en un laboratorio la posibilidad de hacer esta reacción dentro de un matraz, como aquí les estoy poniendo este esquema, al inicio tendríamos el metanol, que es precisamente nuestro sistema. Entonces, para que ocurra esta reacción, absorbe calor de los alrededores. Y entonces empieza a formarse poco a poco una cantidad de producto que es el monóxido de carbono y el hidrógeno, y bueno, todavía hay un poco de metanol. Y la reacción continúa mientras esté absorbiendo calor, y en algún momento pues se termina el metanol y solo nos quedan los dos productos, ¿vale? Es decir, que si nosotros tocáramos este matraz mientras está ocurriendo la reacción, sentiríamos frío el matraz, porque estaría la reacción o el sistema estaría absorbiendo calor de nuestra mano y entonces nosotros sentiríamos que está frío el matraz. No sé si esta idea queda clara. Y bueno, en general, una reacción que tiene un cambio de entalpía positivo es endotérmica porque absorbe, o sea, el sistema, que es la reacción, absorbe energía de los alrededores. ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Qué tal, chicos? ¿Sí queda clara la idea? Sí, Muy bien. Bueno, Gracias. vale, pues vamos a pasar al inciso B. Dice, calcule la cantidad de calor que se transfiere cuando 1.60 gramos de metanol se descompone por esta reacción a presión constante, ¿no? Entonces tenemos una cantidad en masa de metanol y podemos seguir la siguiente estrategia. Partimos de la masa de metanol y la transformamos a moles de metanol. Para hacer esa transformación, pues necesitamos conocer la masa molar del metanol.
Después, conociendo los moles de metanol, con el dato que nos dan del cambio de entalpía, podemos determinar la energía transferida. Entonces, de toda esta información, lo único que nos falta conocer es la masa molar del metanol. Y bueno, para eso pues lo podemos determinar con la tabla periódica. La masa molar del metanol es igual a la masa molar del carbono más 4 veces la masa molar del hidrógeno más la masa molar del oxígeno. Y bueno, aquí tenemos la masa molar del carbono, la masa molar del hidrógeno y la masa molar del oxígeno. Y bueno, aquí me gustaría hacer una pausa. Es algo que ya había comentado la profesora, pero he notado en los talleres que se sigue cometiendo este pequeño error con respecto al valor que se toma de la tabla periódica. Por ejemplo, en la tabla periódica aparece, déjenme les enseño. Por ejemplo, para el hidrógeno aparece 1.008, pero yo no tomo 1.00, en realidad es 1.01, porque quedamos que íbamos a tomar hasta 2 decimales. Entonces, este cero se redondea a 1 porque sigue después de él un 8. ¿Sí, sí queda claro esto? Sí, ¿Sí? sí. Y entonces, por ejemplo, no sé, alguno de ustedes que me pueda decir cuál sería la masa molar, por ejemplo, del magnesio. 24.30. 30, ¿verdad? Exacto, porque ese 5 ya no tiene nada adelante y entonces pues, se redondea a 30. Muy bien. A ver, otro ejemplo rápido del fósforo. 30.97. Sí, exactamente, ¿no? 30.97 porque justamente sigue un 4 y entonces se queda en el 7. ¿Vale? Sí, muy bien. Solamente era este pequeño detalle que había notado en algunos equipos de los talleres. Vale, muy bien. Bueno, y entonces por eso la masa molar del hidrógeno no es 1.00, sino es 1.01, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos la masa molar del metanol. Y seguimos la estrategia. Fíjense, nosotros queremos calcular el calor transferido. Entonces, como habíamos planteado, partimos de la masa, que es la masa del metanol. Luego, con este factor de conversión, que es precisamente la masa molar, pues transformamos a moles. Fíjense, gramos de metanol sobre gramos de metanol se cancela y nos quedan moles. Pero después, con el dato de la entalpía, y este es lo nuevo en este curso, bueno, en este tema, el valor del cambio de entalpía. El cambio de entalpía nos dice que es más 90.7 kilojoules, pero eso es por cada mol de metanol que reaccione. O podríamos también decir 90.7 kilojoules por cada mol de monóxido de carbono que se produzca. O también podemos decir 90.7 kilojoules por cada 2 moles, fíjense, depende del coeficiente estequiométrico, de hidrógeno que se produzca. ¿Vale? Entonces, este 1 que aparece aquí, en realidad es el 1 del coeficiente estequiométrico del metanol en la reacción termoquímica. Y ahora sí, podemos cancelar moles de metanol con moles de metanol y lo que nos queda son unidades de energía, ¿no? Que ya serían kilojoules. Que bueno, como estamos trabajando con 3 cifras significativas, como en el caso de la masa y en el caso de la entalpía, pues esto se redondea a 4.53 kilojoules. Entonces mi pregunta, ¿esta parte la entendieron? ¿Cómo se maneja el coeficiente estequiométrico con el valor del cambio de entalpía? Sí, todo claro. Sí, claro. Ok. Y bueno, otra cosa importante, aquí, bueno, somos muy específicos con el signo. Si fuera negativo, pues también le ponemos un signo negativo y el resultado tendría un signo negativo. ¿De acuerdo? Bueno, de cualquier Sí, forma, si tienen sí, sí, perdón. Profe, perdón, y es el signo. Adelante, por favor, América. ay, sí, disculpe. Yo tengo duda de dónde sacó el 90.7. Claro, sí, Entiendo sí. por qué el signo, pero no sé por qué el valor. Bien, esa es parte de la información que nos da en el problema.
Es este precisamente, el 90.7 kilojoules del cambio de entalpía, Gracias. ¿vale? Entonces es 90.7 kilojoules, pero por cada, como mencionaba hace rato, por cada mol de metanol que reacciona, y esa es justamente la proporción que estoy ocupando aquí. 90.7 kilojoules por cada mol de metanol, ¿vale? Profesor, una pregunta. ¿Sí? Digamos, si nuestro coeficiente estequiométrico cambiara, que si no tuviéramos un mol, ahí qué sería lo que cambiaría, los 90.7 o quedaría igual. Digamos, No, si mira, tuviéramos en vez de un mol, tuviéramos del coeficiente, tuviéramos 2 moles. O sea, sí, ¿se mantendría igual qué la buena conversión? pregunta. Sí, justamente es algo de lo que, de lo importante de este ejercicio, ¿no? Deja ver si puedo escribir. Ujú, aquí está. Sí, te refieres a que, por ejemplo, si aquí tuviéramos un 3, ¿no? Ajá. Si existiera ahí ese 3, lo que cambiaría es que en la parte de abajo, ay, hay que volver aquí, en vez de aparecer aquí un 1, pondríamos un 3, pero el valor del cambio de entalpía se conservaría, ¿vale? Ah, ok, sí. ¿Va? Entonces, la relación, el cambio de entalpía es el mismo, pero la relación depende de el coeficiente estequiométrico de la especie química que estemos tratando. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos querido transformar de los moles, digamos, de hidrógeno a la energía que se produce, entonces sería 90.7 kilojoules sobre 2 moles de hidrógeno, porque aquí hay un 2, ¿no? ¿Sí, sí queda claro esta parte? Sí, sí, queda claro. Vale, va muy bien. Bueno, pues si no hay dudas, pasamos Yo sí. quería agregar un punto nada más, por favor, profesor. Cuando hay, por ejemplo, el caso de una reacción exotérmica, es decir, cuando este signo es negativo, a veces nos pareciera que vamos a restar esta cantidad, pero no, debemos pensar que en realidad estos signos positivos o negativos se refieren a pérdida o ganancia de energía por parte del sistema. Entonces, aunque veamos un signo negativo, no pensemos que vamos a restar esa cantidad del producto anterior, sino que es una cantidad que tiene un signo, un valor con un signo negativo, solo porque libera energía. Y entonces ese signo es importante conservarlo porque al final cuando calculamos el calor liberado, en el caso de que fuera negativo, este 453 sería negativo porque nos indicaría que lo libera. No sé si me explico. Porque hay algunos textos donde dice, bueno, usted acuérdese que lo libera, pero ponga aquí el positivo, aunque sea negativo, en su ecuación termoquímica. Y luego ya cuando usted calcule esto, diga 4.53 kilojoule, pero que se libera al lector, pues, aunque no le ponga el signo, acuérdese que es exotérmica y entonces ponga usted, o sea, usted calcula el valor positivo, pero acuérdese que es un calor que pierde el sistema, entonces debería ser negativo y por lo tanto, o sea, como que es muy complicado estar recordando todo eso. Mejor lo arrastramos, pero sí recordamos que no es que lo estemos restando a las cantidades. Cuando es positivo no hay problema, pero cuando es negativo sí parece que lo tenemos que restar al producto inicial. No sé si me explico, que lo tenemos que restar nosotros de esto. Y entonces parece que entonces es una resta y no un producto. No sé si me explico. Y de ahí la confusión. Por eso algunos textos dicen, pues no importa, usted póngale el signo que quiera, positivo, de hecho, pero si es negativo en la reacción original, acuérdese que este es un valor negativo, lo que significa que es exotérmico. O sea, mucho más complicado. Por eso mejor nosotros sí lo arrastramos, o bueno, lo anotamos, pero hay que considerar que es un producto y no una resta, cuando es exotérmica la reacción. Esa es la única consideración. Gracias. Espero que Sí, no gracias. sea confuso. Sí, precisamente, ¿no? Como nos menciona la profesora, es esto del signo,
pues habrá que considerarlo como un número con su propio signo y entonces cuando se ocupen las multiplicaciones pues hay que saber que son productos y no sumas, ¿no? Porque sí confunde el signo con una operación de resta. Vale. Y, bueno, y también, pues, justo con lo que acaba de mencionar la profesora, que estaría muy bien analizar qué es lo que acabamos de calcular, ¿no? Porque nos dice, calcule la cantidad de calor que se transfiere cuando 1.60 gramos de metanol se descompone. Es decir, nosotros partimos, como aquí está en el esquema, 1.60 gramos. Y entonces ocurre la reacción y bueno, pues nos van a dar nuestros respectivos productos, pero la cantidad de calor que se transfiere es la que estamos determinando aquí. Y bueno, solo dice transfiere, pero nosotros como conocemos el signo del cambio de entalpía, ya sabemos que ese calor transferido es de los alrededores al sistema. Es decir, esta cantidad 4.53 kilojoules, como es positiva, también podremos verlo así, quiere decir que es una cantidad de energía que entró al sistema para que pudiera ocurrir la reacción. ¿Es claro esta idea? Sí, profesor. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, pues entonces pasamos al inciso C. Dice, para una muestra dada de metanol, el cambio de entalpía en la reacción es de 64.7 kilojoules. ¿Cuántos gramos de hidrógeno gaseoso se produce? Entonces, noten la diferencia con el inciso anterior. En el inciso anterior teníamos una masa determinada de reactivo y llegábamos a la energía eh, que se obtiene o que se transfiere en la reacción de esa masa. Pero aquí lo que tenemos es la energía que se obtuvo con una masa desconocida de metanol. Pero lo que nos preguntan es la cantidad en masa de hidrógeno que se produce. Entonces, bueno, pasando a la reacción, es como nosotros sabemos la cantidad de calor que se transfirió y lo que nos piden es que con esa información de cantidad de calor determinemos la masa de hidrógeno que se produjo, ¿vale? Y entonces podemos seguir el siguiente esquema. Conocemos la cantidad de calor que se transfirió. Y con esa cantidad, utilizando el cambio de entalpía que nos da la ecuación termoquímica, podemos determinar los moles de hidrógeno. Con los moles de hidrógeno y utilizando la masa molar de hidrógeno, pues determinamos la masa en gramos de hidrógeno que se produjo. ¿Vale? Entonces, de todo esto, lo único que desconocemos es la masa molar de hidrógeno, pero la podemos determinar con la tabla periódica, y aquí está, ¿no? La masa molar de hidrógeno es 2 veces la masa molar, bueno, el hidrógeno molecular es 2 veces la masa molar del hidrógeno atómico. Y bueno, aquí está la operación, y nos queda 2.02 gramos por mol. Entonces, utilicemos esa estrategia. Partimos de la cantidad de energía Q, que son 64.7 kilojoules. Luego, con el dato, es lo que les menciono, esta es la parte nueva en el curso, el cambio de entalpía estándar. Fíjense, ahora estamos utilizando la proporción, pero el recíproco de la proporción, donde colocamos la cantidad de energía en el denominador y el coeficiente estequiométrico de la especie química que nos interesa en el numerador. Y es justo como nos preguntaba su compañero, en la ecuación química aparece un 2 como coeficiente estequiométrico del hidrógeno. Por eso aparece este 2, ¿vale? Y bueno, con esto podemos cancelar la cantidad de kilojoules y nos quedan los mol de hidrógeno, que es como llegar a este punto, ¿no? Luego con la masa molar, que es precisamente 2.02 gramos de hidrógeno, podemos cancelar los moles de hidrógeno y obtener los gramos, ¿no? Y bueno, se cancelan kilogramos, perdón, kilojoules, moles de hidrógeno, y nos quedan gramos. Y este es el resultado, pero bueno, nuevamente solamente tenemos 3 cifras significativas y quedaría 2.88 gramos de hidrógeno. Bueno, ¿alguna duda con respecto a este segundo inciso? Ah, no, tercer inciso. No, profesor, todo claro. ¿Todo bien? Bueno.
Y bueno, pues es lo mismo, ¿no? Ahora fíjense que hay un tercer término que nos ayuda a determinar las relaciones estequiométricas entre bueno, a determinar la proporción utilizando las relaciones estequiométricas de las especies químicas en la reacción y que precisamente es la cantidad de calor que entra o sale, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al inciso D. Dice, ¿cuánto vale el cambio de entalpía para la reacción inversa de la anterior? Y bueno, aquí la volví a escribir, es la misma que está al inicio, solo para que la tengamos aquí cerca. Y le puse un subíndice 1 porque, bueno, pues es la reacción que tenemos y le pusimos un subíndice 1 y ahorita verán por qué, ¿no? Y dice, esto es básicamente lo que tienen que aprender. El cambio de entalpía en una reacción es igual en magnitud, es decir, independientemente del signo, pero de signo opuesto al cambio de entalpía de la reacción inversa. Es decir, que si esta reacción yo la invierto de tal forma que los dos productos se coloquen como reactivos y que el reactivo se coloque como producto, pues el cambio de entalpía de esta reacción, es decir, el delta H2, va a ser igual al negativo de la reacción inversa. Entonces, si esta era más 90.7, pues esta es menos 90.7 kilojoules. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? No, profesor. ¿No? Entonces, bueno, si invertimos la reacción de tal forma que los productos queden como reactivos y los reactivos como productos, el cambio de entalpía cambia de signo. Es decir, esta reacción tiene su propia entalpía, perdón, su propia cambio de entalpía, que es menos 90.7. Y esta reacción tiene su propio cambio de entalpía, que es más 90.7. ¿Vale? Pero entonces, si esta reacción tiene un cambio de entalpía que es negativo, pues entonces es una reacción exotérmica. Fíjense, esta era endotérmica, hicimos su análisis, y esta es exotérmica. Y podríamos verlo de la siguiente forma. Si nosotros partimos de una relación, bueno, de los productos monóxido de carbono e hidrógeno, y empiezan a reaccionar para formar el metanol, lo que ocurriría es que el sistema, es decir, nuestra reacción, empezaría a liberar calor al medio hasta que se forme todo el metanol o hasta que terminen de reaccionar el reactivo limitante de cualquiera de estos dos, ¿no? Si nosotros tocáramos el matraz en el que está contenida esta reacción, lo que sentiríamos es que el matraz está caliente porque está liberando calor al medio, calor que entra a nuestras manos, ¿no? Y bueno, entonces esto es lo importante. Ese tipo de reacciones son reacciones exotérmicas y se identifican porque tienen un cambio de entalpía negativo. Menos 90.7 pues es negativo. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Yo tengo una duda, profesor. Sí. Sí, ¿por qué la reacción de combustión es endotérmica y la opuesta es exotérmica? ¿Por qué la reacción de combustión? Porque Ah, arriba me están diciendo que metanol hacia CO2 y H2O necesita energía. Y por el contrario, que CO2 más H2O a metanol libera energía. Como que siento que sería al bueno, revés. es que en realidad esta no es una reacción de combustión. Una reacción de combustión requeriría que aquí tuvieras agregado oxígeno en forma de gas y en Ah, sí, forma sí, dióxido de carbono, ¿no? Ujú. sí, 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 es verdad. Sí, gracias. ¿Vale? Pero sí, sí es buena tu pregunta y sí, pues hay que identificar cuáles son las de combustión, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Vale, espero que todo bien. Pero vamos al inciso E. Dice, ¿cuántos kilojoules de calor se desprenden? Fíjense, desde aquí ya no está diciendo se desprenden. O sea, bueno, sigamos, ¿no? Cuando 32.0 gramos de monóxido de carbono reaccionan totalmente con hidrógeno para formar metanol a presión constante. Entonces, fíjense, nos están diciendo que tenemos una cantidad de monóxido de carbono que va a reaccionar con
otra cantidad de hidrógeno para formar monóxido de carbono. Entonces, ¿cuál de las dos reacciones es de la que me está hablando? ¿De esta o de esta? ¿De uno o de la dos? De la 2. De la dos, ¿verdad? Porque está diciendo que a partir de estos dos reactivos se forma este producto. Sí, exactamente de la dos. Muy bien. Y entonces, como nos están pidiendo la cantidad de calor, pues seguimos la misma estrategia que hicimos en el inciso B, me parece. Partimos de la masa de monóxido de carbono, que es la que nos dan. Con la masa molar de monóxido de carbono podemos determinar sus moles. Y con el cambio de entalpía de esa reacción, pero por eso era importante identificar qué reacción. Ahora vamos a ocupar este cambio de entalpía, ya no este, ¿vale? Bueno, pues con ese cambio de entalpía determinamos la energía transferida. Y bueno, otra vez, todo lo conocemos, excepto la masa molar de monóxido de carbono, y es la que vamos a determinar con la tabla periódica. Entonces, la masa molar de monóxido de carbono es igual a la masa molar de carbono más la masa molar de oxígeno. Y aquí están los dos datos, y esta sería su valor, ¿no? Bueno, aquí este cuadro es porque estaba escribiendo lo mismo que está aquí abajo, pero como que estaba muy chiquito, entonces mejor lo rayé, pero el cálculo es este, ¿no? Partimos de la masa de monóxido de carbono, con la masa molar, llegamos a los moles de monóxido de carbono, fíjense, es llegar a este punto, pero ahora con el cambio de entalpía de la reacción y la relación estequiométrica, fíjense, hay un mol, ¿no? Aquí hay un coeficiente de 1 que no se escribe. Entonces, ese coeficiente de 1 es el que está aquí. Y ahora aquí está precisamente el cambio de entalpía, bueno, la energía por cada mol de monóxido de carbono. Y como nos decía la profesora, noten el signo, no quiere decir que estemos restando, sino quiere decir que estamos multiplicando por una cantidad negativa. Ah, que por cierto me faltó escribir aquí el signo negativo. Disculpen, ese es un error. Lo voy a corregir. Pero bueno, el resultado sería negativo, pues están de acuerdo conmigo que es positivo, por negativo, pues es negativo. Ah, muchas veces, pues, ¿sí? ¿Vale? Y bueno, entonces con esto estamos obteniendo la cantidad de calor que se transfiere cuando reaccionan 32.0 gramos de monóxido de carbono. ¿Alguna duda? Todo bien, profesor. Sí. Y entonces también pueden notar que como el signo, ya gracias que la profesora nos escribió el signo, eso nos dice que es energía que sale del sistema a los alrededores, ¿vale? Si fuera positivo, es energía que entra del sistema, de los alrededores al sistema, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Vale, bueno, vamos a continuar. Vamos ahora con el ejercicio 2. Y nuevamente nos dicen, considere la siguiente reacción. Y tenemos nuevamente metanol que reacciona con oxígeno para darnos agua y CO2. Y ya su compañero nos había dicho algo sobre un tipo de reacciones. ¿Esta qué tipo de reacciones? Combustión. Una reacción de combustión, precisamente, ¿no? Y justo él predecía, ¿no? Que las reacciones de combustión tendrían que liberar energía, pues es como lo que ocurre con un cerillo. Y pues aquí el cambio de entalpía es negativo. ¿Esto sería una reacción endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Exotérmica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Que el sistema absorbe calor o que libera calor? Libera calor. Libera calor, exactamente. Muy bien, gracias. Entonces dice, ¿cuál es el valor del cambio de entalpía? Sí. Entonces el inciso A nos dice, si la ecuación se multiplica por 2. Vale. Ya vimos qué pasa cuando se invierte una reacción, donde cambiamos de productos a reactivos. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando se multiplica por 2. Multiplicarla por 2 es multiplicar este coeficiente 2 por 2, que nos daría 4. Este 3 por 2 nos daría un 6. Este 4 por 2 un 8. Y este 2 por 2 nos da 4. Pero, ¿qué pasa con este valor?
y es justamente lo que vamos a ver. Dice, el cambio de entalpía es una propiedad extensiva. Ya la profesora había explicado en la clase anterior que las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, como por ejemplo la masa, el volumen, ¿no? Entonces, el cambio de entalpía también se multiplica por 2. Es decir, si multiplicamos todos estos coeficientes por 2, pues también el cambio de entalpía lo tenemos que multiplicar por 2. Y quedaría de esta forma. Como les decía, este es 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Y 2 por 2, 4. Y el cambio de entalpía de esta nueva reacción ya no es la misma que la anterior. Ahora, por eso le puse este subíndice 2. Va a ser 2 veces la anterior, que es esta. Y bueno, si multiplicamos menos 1452.8 por 2, nos da menos 2905.6 kilojoules. ¿Vale? Ahora, aquí estamos multiplicando por 2, pero la idea es análoga si, por ejemplo, dividiéramos entre 2. Si dividiéramos entre 2, aquí nos quedarían 1, 3 medios, 2 y 1. Y esta cantidad habría que dividirla entre 2. Entonces, antes de seguir, ¿tienen alguna duda con esto? No, profesor. ¿No? Vale, gracias. Bueno, pues Y yo quisiera hacer un comentario ligero, pequeño. sí, Si eso de que el calor es una propiedad extensiva, significa que el calor entonces que se produce, por ejemplo, por la combustión de un cerillo, no es de la misma magnitud que si quemamos, por ejemplo, 3 troncos de madera, ¿no? El calor que se liberará cuando hacemos la combustión de 3 troncos grandes de madera es diferente, es mayor a cuando tenemos un pedacito de madera, un cerillo. Entonces, por eso el calor es una propiedad extensiva. Depende de la cantidad original que se está colocando en la reacción química para poder determinar su magnitud. Su magnitud depende de la cantidad de reactivos que estén introduciéndose en este cambio químico. Perdón, no sé si eso ayuda un poquito. Sí, profesor. vale, pues muchas gracias, Rosa. Otra forma de verlo es, por ejemplo, que la reacción es la misma en el sentido de que si nosotros tenemos una masa determinada, fija, de, por ejemplo, metanol, y la combustionamos, nos tiene que dar la misma cantidad de energía para la misma masa, independientemente de la ecuación termoquímica que yo ocupe, si esta o la que está multiplicada por 2, ¿vale? Entonces, es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Otra forma de verlo es notar que independientemente de la ecuación termoquímica, 1 o 2, fíjense, le puse 1 a esta, le pusimos 2 a esta. Entonces, la cantidad de calor transferido con un mol de reactivo, es un mol, por ejemplo, de metanol, es la misma. Entonces, para que quede un poco más claro esta segunda idea de verlo, aquí les tengo un ejemplo. Dice, supongamos que tenemos un mol de metanol con exceso de oxígeno. Esto del exceso lo digo para que nuestro reactivo limitante sea el metanol. Entonces, la cantidad de calor transferido o la cantidad de calor que se produce con ese único mol de metanol lo podemos determinar con la reacción 1 y con la reacción 2 y nos tendría que dar el mismo valor. Entonces vamos a comprobarlo. Nosotros partimos de el mol de metanol y con la relación de la entalpía y el coeficiente estequiométrico del metanol, fíjense, en la reacción 1 es 2, pues determinamos la energía. Entonces, esta es la energía por cada 2 mol de metanol que combustionan y nos da menos 726.4 kilojoules. Si ocupáramos la reacción 2, entonces diríamos, ese mismo mol de metanol, ahora con la relación que nos da el cambio de entalpía, que dice que es menos 2905.6 kilojoules
por cada 4, fíjense aquí está 4 el coeficiente estequiométrico del metanol, pero al hacer la operación nos da el mismo valor, ¿vale? Y eso es porque no puede suceder, por ejemplo, que si yo tomo un mol, o sea, la misma cantidad del producto, o sea, físicamente la misma cantidad, perdón, del reactivo, me produzca más energía con una reacción que con la otra. No sé, tal vez esto puede ayudar. ¿Tienen alguna duda? Sí, sí, perdón, ¿puedo también comentar? Si tengo el doble de moles de metanol, debo tener el doble de energía liberada. Si yo multiplico por 2 los moles de metanol, también debo multiplicar por 2 la cantidad de energía liberada, porque decíamos que es una propiedad extensiva. Entonces, estas dos cantidades se cancelan y entonces por eso, cuando utilizamos este factor, donde estamos multiplicando por 2 la energía y por 2 el número de moles, estos factores son los mismos, es decir, es como multiplicar por 2 arriba y abajo, numerador y denominador, y se cancelan. Y por eso es lo mismo multiplicar este valor, este factor de aquí por esta cantidad, que por esta otra. Porque lo único que estamos haciendo es multiplicar por 2 y dividir entre 2 este factor de conversión. Porque el calor es una propiedad extensiva. Bueno, perdón. Sí, muchas gracias, profesora. Sí, Gracias, no, gracias. y precisamente esto que nos comenta la profesora es aquí esta pequeña nota. Noten, por ejemplo, si la ecuación química se multiplicara por un número n, donde n puede ser cualquier fracción positiva, por ejemplo, 1/2, 2/2, o un entero, por ejemplo, también puede ser. Pues entonces, el factor de conversión, como nos dice la profesora, sería tomar el valor de la entalpía, multiplicarlo por n, pero el coeficiente estequiométrico también estaría multiplicado por n, y entonces n entre n se cancela y sigue siendo la misma proporción, ¿vale? Y bueno, este es en el caso, por ejemplo, del metanol, pero también el coeficiente estequiométrico del oxígeno, o del agua, o del monóxido, del dióxido de carbono, también se multiplicaría por n, ¿no? Bueno, ¿alguna duda con esto? No, ninguna. ¿No? Vale, muy bien. Bueno, esto era para qué pasaba. Estábamos resolviendo estos problemas, ¿no? Decía, ¿cuál es el valor del cambio de entalpía? Sí, y ya vimos qué pasa si la ecuación se multiplica por 2. Y luego aquí tenemos, ¿qué pasa en el inciso B si la ecuación se invierte? ¿Qué pasa con el cambio de entalpía de esta reacción si la invierto? ¿Cuál sería el valor de esta nueva reacción? Se va a invertir el signo, Exacto, ¿ah? ¿Y entonces cuánto nos quedaría? como 1452.8 kilojoules. Kilojoules positivos, ¿verdad? Exactamente, sí, muy bien. Y sí, pues es precisamente lo que sucede, ¿no? Cuando invertimos y ahora tenemos a los productos como reactivos y a los reactivos como productos, pues el cambio de entalpía de esta reacción, este es su respectivo cambio de entalpía, pero es igual al negativo de la inversa. Y por eso, como nos dice su compañero, pues es este valor positivo, ¿vale? Entonces, esta es una reacción endotérmica o exotérmica. Endotérmica. Endotérmica, ¿verdad? Muy bien. Entonces quiere decir que absorbe o libera calor. Absorbe. Absorbe, sí, gracias. Vale. Bueno, y entonces aquí les puse un esquema en general, bueno, unos datitos así en general. Digamos que, por ejemplo, tenemos una ecuación que nos dan su dato y el cambio de entalpía es 1, independientemente de su valor y de su signo, pero ya lo conocemos, ¿no? Ahora, si invertimos la ecuación original, vamos a tener una segunda ecuación, pero esta segunda va a tener un cambio de entalpía negativo
bueno, va a ser igual al negativo de la original, ¿vale? Eso es lo primero que vimos. Y ya también descubrimos que si multiplicamos a la ecuación original por un coeficiente cualquiera n, que puede ser 2, 3, un medio, un tercio, entonces se forma una nueva ecuación con un respectivo cambio de entalpía que va a ser igual al de la original multiplicada por ese mismo n. ¿Esto sí queda claro? Sí, profesor. Sí. Vale, muchas gracias. Y bueno, precisamente vamos a ocupar estas dos ideas para trabajar con la ley de Hess, que es lo que nos estaba explicando la profesora al inicio, y que es los siguientes dos ejercicios. Entonces vamos a ver, ¿no? Nos dice el problema, bueno, el ejercicio 3, a partir de los siguientes datos, y nos dan tres reacciones. Pues tenemos la reacción de carbono en forma de grafito más oxígeno, que nos da dióxido de carbono, y tiene un respectivo cambio de entalpía. También tenemos la reacción de hidrógeno gaseoso que reacciona con oxígeno gaseoso también para formar agua y tiene un cambio de entalpía. Bueno, no les pregunté, pero por ejemplo, ¿el primero sería una reacción endotérmica o exotérmica? Endotérmica, Bien, y el segundo, exotérmica. exotérmica, ¿verdad? Y bueno, de hecho aquí ya más un dato ahí curioso. Lo que he notado es que se está trabajando mucho en el área de catálisis para producir hidrógeno en forma de gas y que se pueda ocupar como un- ¿cómo se llama? Como un combustible y que se produzca esta reacción y libere energía. Es decir, una de las opciones de energía alternativa es la combustión de hidrógeno, porque si se dan cuenta, lo único que produce es agua y nos da energía. Pero bueno, ese era un dato que les quería comentar, ¿no? Bueno, y tenemos otra tercera reacción, que esto es ah, acetileno, no, esto es etanol, no, etano, esto es etano. Tenemos etano en forma gaseosa más oxígeno, es su combustión, que nos da dióxido de carbono más agua, y bueno, tiene un cambio de entalpía que nos dice que la reacción es endotérmica o exotérmica. Exotérmica. Exotérmica, ¿no? Y en general todas las combustiones, ¿verdad? Esta es otra combustión y también es exotérmica. Bueno, pues con estas tres reacciones o con esta información nos dicen, determina el cambio de entalpía para la reacción y tenemos esta que es la que queremos determinar, de la cual no conocemos el cambio de entalpía. Pero lo que nos decía la profesora es que la ley de Hess nos permite que podemos sumar estas ecuaciones y obtener, cancelando productos con reactivos que sean iguales, para llegar a esta reacción, ¿vale? Entonces les voy a ir contando el proceso, cómo lo resolví, y a ver si están de acuerdo y si tienen alguna duda. Entonces, lo primero que pueden notar es que queremos al carbono en forma de grafito como un reactivo. Entonces buscamos dentro de nuestras reacciones dónde está el carbono en forma de grafito y aparece en la primera ecuación termoquímica y justo aparece como un reactivo. Sin embargo, en la ecuación que nosotros queremos tiene un coeficiente 2. Entonces, lo que haríamos a esta ecuación es multiplicarla por 2 y la escribimos. Y fíjense, es esta primera ecuación que está escrita aquí, sería 2 veces carbono en forma de grafito más 2 veces oxígeno gaseoso que nos da dióxido de carbono. Pero ahora, noten, este cambio de entalpía es específico para esta reacción. Pero yo estoy ocupando la que tiene un coeficiente 2, por lo tanto tiene un cambio de entalpía que va a ser igual a 2 veces esta de aquí. ¿Sí, sí queda claro esta parte? Sí, profesor. Sí, todo bien. Vale, va, muy bien. Bueno, luego también me interesa tener hidrógeno gaseoso como uno de los reactivos, pero con un coeficiente estequiométrico de 3. Entonces busco dentro de mis reacciones
¿cuál tiene hidrógeno gaseoso? Entonces, pues es precisamente la segunda y también está como un reactivo, entonces ya está acomodado, solo que tiene un coeficiente estequiométrico de 1, que pues no está escrito. Entonces, lo que yo haría es tomar esta ecuación y multiplicarla por 3. Y es precisamente lo que escribo aquí, ¿no? Es 3 moles de hidrógeno gaseoso que reaccionan con 3 medios de oxígeno gaseoso, bueno, 3 medios de moles de oxígeno gaseoso, que nos dan 3 moles de agua en estado líquido. Pero ahora, esta reacción tiene una entalpía, un cambio de entalpía específico, que sería 3 veces el cambio de entalpía del dato que nos dan. ¿Sí, todo bien hasta aquí? Sí, ¿Sí? Bueno, y pues ya por último nos interesa también tener como producto al, ah, ¿cómo le dije que se llamaba? Etanol, etano, al etano. Etano, Sí, sí. sí, eso, o sea, al etano. Y bueno, aquí aparece otra vez el etano. Sin embargo, noten, yo lo quiero como producto, pero está como reactivo. Entonces hay que invertir esta reacción. Y yo quiero que su coeficiente estequiométrico sea de 1, pero aquí tiene 2. Entonces hay que invertirlo y además hay que multiplicarlo por un medio. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo invierto, lo que me quedaría es que estos productos aparezcan como reactivos. Y es precisamente lo que está aquí. Y que estos reactivos aparezcan como productos, que es precisamente lo que aparece aquí. Pero como les mencioné, quiero que su coeficiente estequiométrico sea de 1 y aquí aparece de 2. Por lo tanto, divido o multiplico por un medio a toda la ecuación, que sería 4 por un medio, pues 2. 6 por un medio, pues 3. 2 por un medio, pues eso me da 1. Y 7 por un medio, pues es 7 medios. Pero ahora, esta reacción tiene un cambio de entalpía al que lo determino con el cambio de entalpía de esta y haciendo las operaciones que yo le hice a la reacción. La invertí, entonces, signo negativo. La multipliqué por un medio, pues entonces la multiplico por un medio. Y entonces, todo esto es el cambio de entalpía de esta reacción. ¿Sí queda claro esta parte? sí. ¿Sí? Ok. Bueno, y entonces ahora sí, podemos sumar las tres ecuaciones y esperaríamos que se cancelen, bueno, más bien, cancelamos las especies químicas que aparezcan tanto en los reactivos como en los productos. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen 2 moles de dióxido de carbono en los productos y aquí aparece 2 moles de dióxido de carbono en los reactivos. Entonces los puedo cancelar. Luego aparecen 3 moles de moléculas de agua en los productos y 3 moles de moléculas de agua en los reactivos. Los puedo cancelar también. Luego aquí aparece, por ejemplo, 7 medios de moles de oxígeno gaseoso. Y aquí aparecen 2 moles de oxígeno gaseoso más 3 medios de oxígeno gaseoso. Vamos a ver si esta cantidad nos da 3 medios, ¿no? Entonces sería 2 más 3 medios, pues este 2 es lo mismo que 4 medios, ¿no? 4 medios más 3 medios, pues ya solo tengo que sumar estos dos números, que sería 4 más 3, 7 medios. Entonces, estos dos suman 7 medios de oxígeno gaseoso en los reactivos y tenemos 7 medios de oxígeno gaseoso en los productos, pues los podemos cancelar. Y al final, cuando sumamos la reacción, tendríamos los 2 moles de carbono en forma de grafito, más los 3 moles de hidrógeno en forma de gas, bueno, de hidrógeno gaseoso, y nuestro producto que nos interesaba, ¿no? Y esta ya es la reacción, si lo pueden ver, es la misma que nos interesaba. Pero ahora, lo importante es determinar el cambio de entalpía. Entonces, el cambio de entalpía de esta reacción va a ser la suma de las tres reacciones que yo ocupé. Bueno, de la suma de los cambios de entalpía a las tres reacciones que yo ocupé. Entonces sería 2 veces el cambio de entalpía 1 más 3 veces el cambio de entalpía 2 menos un medio del cambio de entalpía 3. Y bueno, pues ya aquí tenemos los datos. Simplemente sustituimos los valores. Bueno, aquí todo esto es una sustitución, sus respectivos resultados y su suma. Y este sería el resultado. Esta es la reacción y este es su cambio de entalpía.
¿Vale? ¿Alguna duda? No, profesor, todo claro. Sí. No, profesor, todo claro. Bueno, vale, pues espero que sí, si no, pues pueden prender su micrófono. Bueno, así es como se ocupa la ley de Hess y así es como ocupamos estas propiedades, ¿no? Entonces, bueno, ya solo voy a explicar un último ejercicio que es precisamente de lo mismo, pero con un pequeño grado de complejidad más alto, ¿no? Entonces, bueno, si no hay dudas, pasemos a este ejercicio. Es el ejercicio 4. Dice, aplicando la ley de Hess, que es precisamente lo que hicimos aquí, que podemos sumar ecuaciones y determinar el cambio de entalpía de la suma. Calcule el cambio de entalpía para la siguiente reacción. Y tenemos esta reacción, ¿no? Tenemos carburo de calcio, agua, hidróxido de calcio, y este sí es acetileno, ¿no? Bueno, y tenemos esta información, tenemos 5 reacciones. Entonces, vamos a proceder de la misma forma. Vamos a tratar, por ejemplo, primero que aparezca el carburo de calcio como un reactivo y con un coeficiente estequiométrico de 1. Entonces buscamos dentro de nuestras reacciones el carburo de calcio y, bueno, ¿alguien me puede decir en cuál reacción está? 1, 2, 3, 4, 5. En la 1, En la 1, ¿verdad? Precisamente aquí. Pero aparece como producto o como reactivo. como producto. Como producto. Entonces, ¿qué tendría que hacerle a esa reacción? Invertirla. Invertirla, muy bien. ¿Y cuál sería el cambio de entalpía de la inversa? Se volvería positiva. Se volvería positiva porque aquí lo sabemos que es negativa, ¿no? Y bueno, en general sería el negativo de esta, ¿verdad? Ujú. Sí, muy bien. Y es precisamente lo que está aquí escrito. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué procedería? Pues querríamos tener 2 moles de agua en estado líquido en los reactivos. Entonces, ¿cuál de las reacciones tiene agua en estado líquido? El 3. La reacción 3. Y bueno, ¿qué tendríamos que hacerlo? Multiplicar por 2. Por 2, muy bien. Y su coeficiente estequiométrico sería... 2. Ah, sí, perdón, sí. Bueno, discúlpenme, es que aquí estoy viendo algo. La reacción 3 es la única que aparece con... Bueno, la única en la que aparece agua, No, también en la 4. también en la 4, ¿no? Entonces aparece 2 veces esta especie que nos interesa. Entonces, lo más conveniente es que cuando suceda eso, pues como tenemos 2 opciones, nos saltemos esta especie química y nos enfoquemos en la que sí. ¿De acuerdo? Entonces ahora nos vamos a enfocar en el hidróxido de calcio. De todas nuestras reacciones, ¿en cuál aparece el hidróxido de calcio? En la 3. En la 3. ¿Y es en la única en la que aparece? Sí. Exacto, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿hay que hacerle algo o lo tendríamos que multiplicar o invertir? ¿Qué opinan? Se queda como está porque ya está en los productos. Ya están los productos, precisamente, ¿no? Y aquí está, justamente, eso está escrito. Y el cambio de entalpía, pues es la misma, porque es la misma reacción, simplemente le volví a escribir. Bueno, y ahora nos interesa tener el acetileno como producto y con un coeficiente estequiométrico de 1. Entonces, ¿qué reacción ocupo y qué le tengo que hacer si es que le tengo que hacer algo? Está en la 4 y hay que invertirla. Invertirla y nada más, ¿verdad? Sí. Ok, pues hasta aquí está, ¿no? Esto es lo que hemos hecho. Y bueno, quiero que noten algo antes de pasar a la siguiente parte. Si nosotros hacemos esta suma, porque ya notamos que hay moléculas de agua, pues fíjense, podemos cancelar los moles de calcio. Hay buenos que se cancela hasta abajo, perdón. Ah, bueno, más bien, déjenme explicarlo más claro. Si nosotros hiciéramos esta suma esperando obtener el resultado correcto, porque ya tenemos el carburo de calcio, porque ya tenemos el hidróxido de calcio y porque ya tenemos el acetileno,
y vemos que hay moléculas de agua, lo que veríamos es que nunca se cancelan el carbono en forma de grafito, por ejemplo. Y el carbono en forma de grafito no es parte de los productos que nos interesen. Entonces, ahora nos tendríamos que enfocar en sumarle reacciones que le quiten el carbono en forma de grafito. O sumar reacciones que nos quiten el calcio en estado sólido, porque tampoco aparecen en la reacción que nos interesa y después de sumarlo sí nos va a aparecer. ¿Sí me explico con esto último? Sí. ¿Sí? Entonces, vale. Ahora, ¿qué queremos? Sumar reacciones que nos cancelen estos productos que nos sobran, ¿no? Entonces, ¿qué reacción ocuparía yo para cancelar este calcio en estado sólido? ¿Se dan cuenta? Aparece en la segunda reacción química y aparece justo como producto. Entonces, aquí está como reactivo y aquí como producto. Si ocupo esta, se pueden cancelar. Y entonces le escribo. En la segunda, y tiene un cambio de entalpía, pues es la misma reacción, simplemente la escribo como está, ¿no? También tengo 2 moles de carbono en forma de grafito y es un carbono en forma de grafito que me está sobrando. Necesito sumarle alguna ecuación química que me lo cancele. Y justo la última ecuación tiene carbono en forma de grafito. Solo habría que multiplicarla por 2 y dejarla tal cual porque en esta aparece como reactivo y aquí está como producto. Entonces la escribo, ¿vale? Bueno, Profesor, tengo una duda aquí. sí, sí, sí. Aquí tendrían que ser, bueno, reacciones que no hemos utilizado ya en estas primeras 3, por ejemplo. Sí, exactamente, así como lo acabas de decir. No, no tendría sentido repetir ecuaciones porque estaríamos sumando la misma proporción, digamos, sí, exacto. Ocuparíamos Bueno, ecuaciones diferentes. Ujú. Sí, muy bien, muy bien. Muy buena esa observación. Precisamente ya ocupamos la reacción 1, la 3 y la 4, pues seguramente lo que nos falta está entre la 2 y la 5. Sí, muy bien. Y bueno, pues ahora ya que tenemos todo, pues podemos sumar primero las especies químicas y cancelar, ¿no? Ya tenemos el calcio, se cancela con este calcio, el carbono en forma de grafito con el carbono en forma de grafito. Fíjense, también se canceló esta especie que es dióxido de carbono con este dióxido de carbono. Y, y bueno, aquí aparece una suma de oxígeno. El coeficiente estequiométrico del oxígeno es 5 medios en los productos. Y aquí tenemos un medio más 2. Entonces vemos, un medio más 2 es lo mismo que un medio más 4 medios. Y eso es 5 medios. Entonces estos dos suman 5 medios. Y aquí hay 5 medios. Se pueden cancelar. Y ya tenemos nuestra reacción química que nos interesaba. Carburo de calcio más agua que nos da hidróxido de calcio más acetileno. ¿Y cuál es el cambio de entalpía de esta reacción? Pues es la suma de todas estas. Y aquí las escribo, ¿no? Menos delta H1 más cambio de entalpía 3 menos cambio de entalpía 4 más el cambio de entalpía 2 más 2 veces el cambio de entalpía 5. Y ya todo esto son sus respectivas sustituciones de los datos que nos dan. Y este es el resultado. Y además aquí una nota o una observación con respecto a las cifras significativas. Pues, aquí estamos trabajando con sumas. Entonces el resultado tiene que tener la misma cantidad de decimales que el número que tenga menos decimales, pero todos aquí tienen 2, ¿no? Por eso aquí queda como 2. Bueno, ¿alguna duda? Pues creo que no. Y si el delta H es negativo y lo multiplicamos por -1, por ejemplo, lo que pasa en el delta H4, en el delta H, es decir, este sería el menos el valor que tenga este valor, ¿verdad? Esta energía.
Si esta es negativa, ya en sí misma, por ser una reacción exotérmica, por ejemplo, entonces el producto nos da un vapor. O sea, esto no quiere decir que este signo debe ser el signo del delta H. No sé si me explico. ¿Sí, verdad? Sí, Por eso hay un menos menos, ¿no? Aquí. Sí, entonces debemos recordar que este signo menos que está afuera, bueno, que está indicado para este delta H, es porque se invierte la reacción química, o el delta H de esa reacción puede ser negativo, entonces se vuelve un valor positivo. ¿Sí, verdad? ¿Es así? Regla de los signos. sí, No digo que esté mal resuelto, solamente estoy diciendo que si nosotros tenemos una reacción que es exotérmica, por ejemplo, entonces su delta H será negativo, pero si la invertimos, entonces decimos que es menos ese valor. Así que nos dará un delta H positivo. Menos por menos, ¿no? La regla de los signos. Sí, ¿verdad? En general, este signo de aquí sí es el valor del delta H. ¿Sí, profesor? Sí, lo voy a bajar para que se vea. Porque si no, por favor, gracias. Sí, Voy a borrar esto. voy a escribir, por ejemplo, como dice la profesora, ¿no? Tenemos el valor de delta H1, que es menos 59.80. Entonces, este valor con todo y su signo sería 59.80, ¿no? Que es el valor del cambio de entalpía de esta reacción. Pero bueno, cuando se sustituye, que sería aquí, pongo, por ejemplo, menos, porque es lo que está escrito aquí, menos delta H1, ¿no? Entonces sería este menos, es este mismo menos, pero lo que está entre paréntesis es la información que nos dieron, o decirlo de otra forma, es el delta H1, que es menos 59.8, ¿no? Y precisamente como dice la profesora, cuando ya lo meten en la calculadora, sería menos por menos, pues más, y sería 59.8. Luego aquí, pues otra vez, ¿no? Más por menos, pues esto es menos, pues sería menos 653.10. Y es análogo para los otros. Por ejemplo, el delta H4 es menos 1300 kilojoules. Pero le pusimos este signo negativo porque le invertimos. Por lo tanto, en la suma aparece como este signo negativo. No sé, tal vez así puede quedar un poco más claro. ¿O tiene alguna duda con esto? no, profesor. Tal vez. Podría notar cuando se invierten las ecuaciones, podría notar ya el signo cambiado para que al momento de estar haciendo la suma no tuviéramos que estar haciendo la consideración de que originalmente era negativo, entonces se multiplica por menos 1, se vuelve un valor positivo. No sé si me explico. O sea, una vez que se invierte la ecuación, de inmediato cambiamos el signo del calor, del delta H, para que al final, cuando tengamos que sumar todas las cantidades, ya tengamos los signos correctos y ya solamente sumemos las cantidades algebraicamente. Podría ser, ¿no? Para evitar confusión o errores al momento de hacer el cálculo, la suma. ¿Cómo ven? ¿Sí me explico? Sí, ven lo que dice la profesora, también está muy bien, ¿no? Es como si pusiéramos aquí un igual y pusiéramos 59.8, ¿no? Y aquí pusiéramos igual, um, 600, menos 653.10. Y entonces al final Exactamente. sumamos estos números que estamos escribiendo, ¿no? Sí. Sí, 80, todo en kilojoule, ¿verdad? Exactamente. Esa es mi propuesta. Me faltó un cero. Y esto, por ejemplo, menos 653. Y así. Y así como nos dice el profesor, punto 10. Kilojoule. O sea, ya cambiando el signo para que ahora sí, cuando tengamos que hacer el cálculo del delta H de la reacción completa,
de esta reacción final resultante, tengamos que ya podamos sumar directamente los valores con su signo, pero ya una vez que se hizo la transformación necesaria. Por ejemplo, este sería menos por menos, este sería más, 1300, ¿no? Voy a poner aquí el signo más, 1300. .00, así, kilojoule. Sí, ¿verdad? Y este sería menos 635. Y así. Perdón por los números. 0,9 kilojoule y así. Y este sería, de una vez podemos hacer este producto, ¿no? Por ejemplo, 2 por, y aquí le anotamos. Sería 39. 788, 787 casi 7.02. es menos 787 punto, perdón por este 7 que parece un 2, le voy a poner una línea, .07. Kilojoule. Ay, 0,2 kilojoule. Y entonces ya cuando hagamos esta suma, sumamos estos valores. Ahí directamente de acuerdo con su signo. Este menos este, o sea, la suma algebraica para obtener el mismo resultado que nos indica el profesor. Puede ser, ¿no? Algo alterno para evitar tener confusiones. Porque parece que sumamos siempre excepto aquí y acá, ¿no? Pero bueno, como a ustedes les parezca más sencillo, mientras conservemos estas ideas en mente, no hay problema. Perdón por tantas rayas. Bueno, pues estos eran los 4 problemas que les quería presentar. Este PDF se los voy a mandar por el WhatsApp para los que no pudieron asistir, que lo puedan revisar, o ustedes cuando estén recibiendo ejercicios, pues puedan, no sé, comparar su procedimiento, ¿no? Y pues, si no hay dudas, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Una duda, entonces, ¿nosotros podemos buscar estas ecuaciones en algún libro, en algún lugar, para la ley de Hess? Bueno, sí, también hay algunos ejercicios que precisamente nos piden buscar las ecuaciones para encontrarlos. Ya que les estoy compartiendo todo, pues aprovecho. Por ejemplo, en el libro de Química en la Ciencia Central, que es parte de la bibliografía, a ver, veamos, vamos a la ecuación, al tema de termoquímica. Supongo que muchos ya tienen este libro. Hay una sección donde aparecen un conjunto de reacciones con su cambio de entalpía. También en el apéndice seguramente aparecen. Entonces, permítanme. Creo que está por aquí. Bueno, precisamente aquí estamos hablando de la ley de Hess. Ok, bueno, aún no se ha visto el tema de la entalpía de formación, pero digamos las entalpías de formación igual son entalpías de reacciones como las que están escritas acá. O sea, me refiero en el sentido de que son reacciones químicas que conocemos su cambio de entalpía. Entonces son datos que aparecen en tablas, como por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos cambios de entalpía y sumando y restando ecuaciones podemos llegar a la que nos interesa utilizando estas. Y como nos dice por ahí, debe decirnos en qué parte del apéndice aparece más información sobre cambios de entalpía. ¿Vale? Entonces, si llegaran a tener algún problema en el taller donde les pida buscar a partir de reacciones y formar la que a ustedes les interesa, como los ejercicios últimos que hicimos, también en tablas pueden buscar y sus respectivos valores. ¿Vale? Sí, gracias, profesor. Vale, muy bien. Voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna, muchas gracias. No, gracias a ustedes que vinieron y
Y bueno, les voy a compartir este PDF. Y se subirá también el video de esta sesión para quien no pudo asistir o para quien quiera volver a revisar esta información que nos presentó el profesor. Muy interesante, muy importante. Gracias, maestro. Vale, muchas gracias, profesora, por la Gracias. No. grabación. No. Gracias a ti, profesor, por tu tiempo y tu dedicación a este tema y a todo el curso. Gracias por toda tu ayuda. Bueno, voy a tratar de este fin de semana entregarles el taller del siguiente, de este tema que estamos viendo, y para que lo puedan empezar a trabajar, ¿vale? Correcto. Sí, yo lo subiría también como parte de los ejercicios del taller. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y pues yo me retiro. Nos estamos viendo el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego y Gracias, hasta gracias, luego. igualmente. Hasta luego, gracias a ustedes, gracias. Cuídense. Muchas gracias, profesor.